Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a un podcast más de Sala Común, donde pues como ya saben no hablamos de libros, sino de los temas que tratan los libros en sí. Hoy vamos a continuar con las distopías, que estábamos hablando de la miniserie de distopías que todavía no terminamos. La semana pasada, no la antepasada, estuvimos hablando de 1984, pero nos extendimos bastante y decidimos mejor hacerlo en dos partes. Entonces esta es la segunda parte de 1984. Antes de comenzar les quiero también recordar que ya tenemos canal de YouTube para que la gente vaya y se suscriba. A ver cuánto nos dura, porque pues muy probablemente nos vayan a tumbar muy pronto si seguimos como estamos, como hemos estado haciendo los podcasts, que pues no, realmente no nos callamos, hablamos, a veces yo creo que está de más. También pueden suscribirse en la página de Facebook de la Biblioteca Pública Mundial y síganos también en Spotify, están nuestros podcasts también en audio. Y bueno, pues por favor ahí para que nos hagan crecer más, por favor. Ahorita, por cierto, no sé si ya vieron que ya pasamos de los 16,000 suscriptores en Facebook. Muchas gracias, de verdad. Se los agradecemos y qué bueno que han seguido por este lado de la literatura. No se vayan por el lado de la luz, quédense aquí en el lado oscuro. Tenemos galletitas y hay tacos. Pero bueno, hay tacos de trompo. Pero bueno, como les decía, vamos a continuar entonces ahorita con la segunda parte de 1984. Nos habíamos quedado, Marfileño, ¿en qué tema? ¿Cuál era el punto que seguía? Nos habíamos quedado en las superpotencias, la descripción de la geografía o de cómo se estaba manejando, en este caso el mapa, cómo se estaba repercutiendo. Como en las demás obras que hemos visto anteriormente, todo se está ubicado en un espacio-tiempo y en este caso es un espacio geográfico, el cual tiene suma relevancia en la obra, ya que nos hablan de dónde estamos parados y como ya habíamos hablado anteriormente con el caso de los ministerios, hay guerra. Entonces esto nos va a determinar contra quién estaba la guerra, qué es lo que se estaba viviendo, el sentimiento nacionalista y sobre todo dónde estamos parados. Nos habíamos quedado exactamente en las superpotencias o la división geográfica del libro. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, respecto a las superpotencias, esto es algo que me llamó a mí muchísimo la atención, porque si le ponemos atención, las superpotencias son básicamente la forma en que estaban separadas los países durante la Segunda Guerra Mundial. Digo, es obvio que una referencia como esta le iba a hacer Orwell en su obra, pues porque pues él lo vivió, como ya habíamos comentado anteriormente. Para los que vean este video por primera vez, vayan a ver la primera parte donde empezamos a explicar un poco del origen de la novela. Pero para recapitular, Orwell era un periodista que estuvo trabajando un tiempo para el servicio pues como de propaganda en Inglaterra. Entonces, pues obviamente él sabía cómo hacían los tejes y manejes del gobierno cuando pues estaba el gobierno stalinista, que estuvo pues de acuerdo con el gobierno, en este caso pues de Churchill en Inglaterra, para hacer el equipo y pues obviamente poder derrocar a Hitler. Entonces, les voy a comentar cuáles eran las potencias. Primero tenemos a Oceanía, en el cual estaba el socialismo inglés, que es la INSOC, que es el grupo principal, el partido principal aquí en la obra, que es Reino Unido, Irlanda, toda América, Australia, Nueva Zelanda y el sur de África. ¿Okay? Luego seguiría Eurasia, que sería toda la Unión Soviética y todo el resto de Europa, excepto Islandia y Reino Unido e Irlanda, que como vemos pues estaban con Oceanía. También estaría Asia Oriental, que es China, Japón y Corea. Nada más se menciona una porque recordemos que en ese momento todavía no estaban divididas. Corea se dividió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un lado pues estaban los soviéticos haciéndoles el paro y al otro lado pues estaban los gringos. Entonces por eso se dividieron las dos Coreas. Igual luego busquen un video explicativo sobre eso. ¿Qué vas a decir, Mr. Alfa? Yo te voy a corregir. Esto sucedió cuando de repente salieron dos arcoíris entrecruzados y apareció un unicornio llegando de esta forma, nuestro gran y señor liberador, que no recuerdo el nombre del apellido de Kim Jong-un. Ándale, güey. De esa forma fue cuando decidieron que habíamos que separarnos de la otra Corea porque todo iba mal.
Y no tenían tacos. Está mal, no, pero tenían hamburguesas. Recuerda que ellos inventaron la hamburguesa. Ah, es verdad, ellos inventaron las hamburguesas. ¿Cómo olvidar ese día que inventaron las hamburguesas? Bueno, el resto del territorio, fuera de estos tres que les acabo de comentar, porque son las tres superpotencias principales, el resto del territorio era aparentemente disputado entre las otras tres. Y digo aparentemente porque realmente no, Orwell no explica mucho sobre, cómo, digo, no es una novela de distopía, que también fuera de ciencia ficción militar. Orwell se limitó a describirnos que estaban esos conflictos y ya. Claro, ya después también habla sobre un poco de videos que les pasaban, no sé si recuerdan que les pasaban videos de las matanzas que hacían. De cómo iba al frente, de cómo se estaban gastando los recursos y que iban ganando, siempre iban ganando en la guerra. Sí, les pasa como que en el adiestramiento, ¿no? Ajá, sí, que era parte de lo de los 2 minutos de odio. En el video pasado habíamos hablado de un personaje que se llama Emanuel Goldstein, que viene siendo, para que lo entiendan así rápido, era como el Calderón de AMLO. O sea, era el que le echaban era el que le echaban todo. No van a chocoplanizar, no hagan eso. Tío, era el que le echaban todo. Él tenía la culpa de todo. Entonces, cuando pasaban eso, también pasaban videos de cómo eran las batallas, supuestamente, entre las potencias, y pasaban. De hecho, si no mal recuerdo, fue aquí, en 1984, donde pasan un video de que va como una lanchita y va la gente adentro, pues así como que nadando, y en eso pasa por encima un helicóptero y les deja caer una bomba, y donde explota, pues mata todo, y se ven los pedazos de gente volando por todos lados. Y como eran los enemigos y estaba la gente tan desensibilizada, gritaban de alegría al ver la gente despedazada. Sí era aquí, ¿verdad? No era en el de... Porque es que estaba entre si era en o en el de Un Mundo Feliz. No, es en este. Si era en este, ok. Bueno, entonces, como les digo, a mí me llamó mucho la atención que, digo, pues así igual, sin pelos en la lengua, Orwell también dijo que básicamente nos describió cómo estaba dividida las potencias durante la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo pues esa cuestión de cómo iban cambiando, de que primero estamos Oceanía y Eurasia, estamos contra Asia Oriental, y luego no, Oceanía y Asia Oriental estamos contra Eurasia, entonces constantemente cambiaban. Y también para eso estaban los ministerios. Igual si quieres recapitular un poco sobre los ministerios, Marfeleño, o tú, Mr. Alfa. Sí, creo que sí. En el ministerio específicamente los que se encargaban, que era el Ministerio de la Paz, el cual se encargaba de mantener constantemente la guerra, la producción de la misma. Estaba el Ministerio de la Verdad, el cual se encargaba de hacer las correcciones correspondientes a la historia, se encargaba de manipularlo el idioma para poder hacerlo neolengua. Estaba el Ministerio del Amor, el cual se encargaba del amor, pero hacia el partido, se encargaba de las torturas, se encargaba ahí de las confesiones, y se me está escapando uno, a ver si me pueden con ese. Era el Ministerio del Amor, el Ministerio de la Paz, el Ministerio de la Abundancia. Te faltó el de la abundancia. Que se encargaba de hacer la repartición de bienes. En este caso, el Ministerio de la Verdad tiene un gran, y lo hemos hablado anteriormente, el poder de los medios. El Ministerio de la Verdad, en el caso de las superpotencias y de las guerras continuas y cambiantes, de quién es el aliado o no, ellos tenían que hacer las correcciones de que siempre habían estado en guerra y en alianza con el otro. Siempre era una corrección muy común de decir, ¿sabes qué? Oceanía y Eurasia siempre se han unido contra Asia Oriental porque es el enemigo y tal. Y cuando decidían cambiarlo, ellos históricamente modificaban de que siempre habían estado en guerra con el contrario a que siempre habían, no, es que nosotros siempre habían. Y el Ministerio de la Verdad se encargaba de hacer la repartición de la propaganda corregida con la información que se tenía que hacer. No simplemente era de emitir el comunicado de la guerra nueva, sino ellos lo que hacían era corregir históricamente todo el archivo para poderlo decir como que siempre han estado de ese mismo lado. De hecho, en algún momento lo habíamos retomado por el mismo autor. Algo lo había comentado cuando ellos habían hecho la corrección también de Trotsky, de Snowball. Ellos habían hecho esa corrección de que siempre fue un aliado, y cuando Napoleón sube al poder, inmediatamente le dicen, no, es que él siempre fue el enemigo, y de hecho él siempre estuvo al lado del señor Jones. Él lo mismo, él refleja esa parte de un poquito más centrada a lo mejor, pero él refleja esa misma parte en este tratado, es decir, sabes que es que siempre hemos estado en guerra con uno, nunca hemos estado a favor del otro, pero para eso se encarga el Ministerio de la Verdad, de hacer todo
el lavado, por así decirlo, de la información. Ajá, sí, o sea, para limpiar la pizarra y poner lo que ellos quieran. Digo, igual para no centrarnos mucho en este punto, porque ya lo habíamos hablado en el podcast pasado, les comentaba que hubo un caso en Estados Unidos que se hizo muy famoso hace como unos 3 años, si no mal recuerdo, en donde en un libro de texto decía que los indios americanos amablemente habían cedido parte de su territorio, y lo mismo decía de México. O sea, ahí no decía nada de que había habido una batalla. A lo mejor tiene que ver con la cuestión de que si hubieran contado los datos exactos de cómo es que México perdió ese territorio, hubieran tenido que decir también lo que pasó en el Álamo, y que hay teorías en las que dice que México derrotó a Estados Unidos en esa batalla, pero bueno, igual no nos vamos a meter mucho en eso. Lo curioso aquí es que en los libros de texto de Estados Unidos decía que pues la gente, ya sea los indios americanos o los mexicanos, habían cedido su territorio de manera amable, y pues obviamente eso no fue así. Y hubo mucho revuelo en redes sociales con las fotografías de eso. Pero bueno, en la novela pasa que cuando empieza el libro, primero es Oceanía y Asia Oriental contra Eurasia. Después, durante ya el desarrollo de la historia, nos cuentan que no, que es Oceanía y Eurasia contra Asia Oriental. Y al final, cuando ya se acaba la historia, pues estamos con que Oceanía y Asia Oriental siempre habían estado contra Eurasia, o sea, como al principio. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque es una forma en la que en el libro tanto te dan a entender a ti como lector y al personaje que es Winston en el libro, cómo es que, o sea, por lo que pasa el personaje en el libro no sirvió de nada, porque volvió al principio. O sea, volvió otra vez a como estaba, y él viendo todo eso y no poder hacer nada ya, porque pues lo intentó y pues le fue como le fue, es una forma también de mostrarte cómo es imposible derrotar a esta distopía, que como dije yo desde un principio cuando empezamos con esta miniserie, esa es la esencia de la distopía, que no la puedes derrotar. Por eso yo digo y defiendo la idea de que los Juegos del Hambre, aunque es una obra que mucha gente le guste y que digan es que sí es una distopía, pues bueno, a lo mejor sí lo es siendo un mundo distópico, pero una distopía como tal no es lo mismo. Bueno, eso es respecto a lo de las potencias. Ahora, el partido, que esto es digamos lo que es omnipresente en toda la obra, la INSOC, que son las iniciales de English Socialism, que es el Partido Socialista Inglés, pertenece a todos, supuestamente, menos a las proles, o sea, es un partido elitista. Como mucha gente también habla de algunos partidos de aquí de México que dice que, bueno, si eres de tal partido o eres conservador, y de ese partido nada más son la gente de alta alcurnia o los que tienen dinero, y si eres de este otro partido es que eres jodido, por decirlo de alguna forma. Ahora, esto del partido del socialismo inglés, ¿tú qué opinas con respecto a los partidos como están ahora, por ejemplo? Que si es bueno o malo la propaganda que se maneja. Agradezco al gran hermano la oportunidad que me da de redimirme ante todos ustedes. Es la primera vez que me chocoflanizan a mí. Es muy importante. Bueno. La guerra es la paz, que la libertad es la esclavitud y que la ignorancia es la fuerza. Gran hermano, gran hermano. Bueno. Vamos a retomar por la interrupción, fue una cuestión de redes, ya se ha solucionado, y vamos a hablar sobre lo que era el INSOC en sí como partido. Yo iba a comentar sobre reflejado en las obras que hemos visto o en las distopías anteriores que hemos visto. Te mencioné que no es un partido de proletariado, más sin embargo, fuera de este partido de proletariado y viendo la gente que se encuentra arriba, ellos también tienen obreros de primera mano, como ya lo habíamos visto anteriormente en el Talón de Hierro. Tienen a la gente que se encarga dentro del partido con obras y que son gente que está pegada al partido, más sin embargo no dejan de ser obreros. Aquí hay otro tipo de proletariado, un proletariado que se tiene la libertad intelectual, pero no tiene interés alguno, ya que tiene un tipo de represalias. No es porque el partido político pertenezca a los ricos, a los pobres o demás, simplemente un partido tiene la misma jerarquía. Está la gente que gobierna realmente el partido, los obreros o el proletariado, que sería el ciudadano de primer nivel, y luego el proletariado común, que en el libro te lo toman como gente que es totalmente ignorante de la situación que ocurre alrededor.
simplemente ellos viven su día a día y se les da un tipo de libertad o cierta libertad. Sí. Pero ahorita, como decías, eso es algo bien importante, que dice que aunque mucha gente cuando compara 1984 con Un Mundo Feliz, dicen, es que en El Mundo Feliz no hay restricciones, y precisamente de esa manera es como es con la que te controlan, porque tienes tantas cosas y tienes todo que no quieres nada. Y en 1984 la represión es por la fuerza, y sí, o sea, sí es así, pero también, como ahorita dijo Marfileño, uno de los dogmas, digamos, del partido es que a los proles se les permite la libertad intelectual porque no tienen intelecto alguno. O sea, no les preocupa, al partido no le preocupa que tú tengas interés en alguna actividad intelectual, porque pues no vas a sacar nada con ello. Y yo creo que yo he visto que aquí en México al menos sí es así. O sea, si tú, por ejemplo, y digo, y no necesariamente con cuestiones artísticas. O sea, por ejemplo, cuando cuando van a ser las Olimpiadas, no hay ningún tipo de apoyo realmente por parte del gobierno para los medallistas. Ellos tienen que andar vendiendo comida o haciendo otras cosas para sacar dinero para eso. Entonces, realmente al gobierno no le interesa si tú tienes aspiraciones o no para tal o cual cosa, porque pues al fin de cuentas para ellos es como que no lo vas a poder lograr como quiera. Entonces no les tendría que preocupar. Cuando ese tipo de cosas en otros países, y a países digamos que son, que vienen de esta escuela, o sea, por ejemplo estoy hablando de Rusia, estoy hablando de China, de Estados Unidos, es a lo que más le meten, porque quieren demostrar su superioridad. Lamentablemente pues en este país no es así. Bueno. El siguiente punto sería, y esto sí es algo que está bien cabrón, que es una práctica común la denuncia de traición al partido por parte de los hijos pequeños a sus padres. ¿Qué opinan ustedes de esta parte? Bueno, ahí en el libro lo reflejan de una manera muy directa lo que son los campamentos para espías o los pequeños espías que ellos tenían en sus casas, como que tenían tanto amor al partido. Es la alineación de nuevas generaciones. Esto ya se ha visto anteriormente en otros libros y ahora lo había reclamado en algún momento. Son las nuevas generaciones que siempre han creído que todo eso siempre va a ser así, que eso se tiene que dar, que no puedes ir contra el partido, que no. Es un tipo de alineación. En todo caso, en el libro lo remata mucho de esta manera. La generación a la que ellos ven más futuro, que son las nuevas generaciones, son para mantener las ideas del partido. Quién sabe cuántas generaciones hayan pasado después del poderío que se toma el INSO como tal, pero es lo mismo que le hicieron en su momento los nazis a las generaciones más jóvenes. Según cómo se maneja en la historia de la propia novela, o sea, dentro del propio universo del libro, no es mucho tiempo, ¿eh? O sea, se supone que se acaba la Segunda Guerra Mundial, por ahí del 45 exactamente igual, y a partir de ahí empieza este partido a tomar poder y llega a la época de 1984. De hecho, les estaba contando, hay una reseña del libro de 1984 escrita por Isaac Asimov, donde él resalta esta parte, donde dice que si viviéramos en ese mundo de 1984, la gente de mediana edad, pues estamos hablando de gente que tenga unos 40 años, por ejemplo, aún recordaría cómo era el mundo antes y tendrían el horror de ver cómo es el mundo ahora. Entonces realmente no ha pasado mucho tiempo desde que la INSOC tomó el poder. Sí, pero como generación, hablando como la brecha generacional, ¿te gustaría que esta fuera tal vez la tercera generación, no contando la gente que tenga un periodo de alrededor de 20, 25, 30 años tal vez, de no recordar, y la alineación de la gente que ya es mayor, como tú dices, sus 40, que ellos ya están alineados con el partido? Esta nueva generación de pequeños espías, de pequeña gente, porque en el libro se trata del caso de uno de los vecinos de Winston, que tiene, ¿qué te gusta? En el libro lo menciona como un niño tal vez 9, 10 o tal vez entre los 12 años, que siempre ha vivido dentro de los regimientos del partido. Él ya está alineado con lo que se iba a solicitar o con lo que se iba a pedir. Entonces, simplemente para ellos, sus papás podían cometer traición al partido, porque eso fue lo que se les enseñó a ellos. Esta nueva generación ya viene totalmente con una mentalidad nueva, de no tener que rebelarse, sino que tienen que ser más fieles al partido que a sus propios padres. Sí, de hecho, y fíjate, o sea, es que yo sí he visto que pasa esto en la vida real, pero no necesariamente con un partido político.
Sino, por ejemplo, ahora que empezó a agarrar mucha popularidad, digamos, el movimiento feminista, que estamos hablando de principios de año, estamos hablando por ahí de enero, de febrero, yo me acuerdo que vi una publicación. Tristemente ahorita con las redes sociales no sabemos realmente si una publicación es de broma o no. Entonces muchas cosas que tú ves pues las das por cierta, a menos que te pongas a investigar, pero realmente no todos nos damos la tarea de hacer algo así. Pero sí me acuerdo que vi una publicación de una chava en Twitter que decía de que no, es que yo no puedo creer que haya vivido tanto tiempo con un padre así, que haya sido tan machista y no sé qué. O sea, de cierta forma ella estaría denunciando a su padre en redes sociales, que tú sabes que ahorita hablar mal de alguien en redes sociales es lo que causa que pues prácticamente es como si lo estuvieras acosando de manera pública con una autoridad, que pues no debería tener una autoridad la gente en internet así tan a esa escala, digamos, porque pues somos una masa, realmente nos movemos para donde la masa se mueva. No todos tenemos el criterio ni tampoco pues digamos, el deseo de buscarle tanto. O sea, ves que algo está mal según lo que alguien más no lo dice y vas y atacas eso. Pero sí ha habido casos en donde pasan esas cosas. O inclusive que te tratan de meter la idea de que aunque te vaya mal, si tú por ser hombre, por ejemplo, estás haciendo o estás diciendo, te están acusando más bien de algo, que te quedes callado, que no digas nada, porque mucho tiempo la mujer fue acosada. Y sí se me hizo medio extraño esos comentarios. Pero pues digo, estamos viendo que sí se están dando casos de esto, que uno pensaría que era una fantasía, pero pues en la realidad se están dando. De hecho, otro caso también muy conocido son como los tipos honores a la bandera o la manera en cómo hacen lo que decías ahorita tú de la educación en Estados Unidos, no directamente en nuestro país, que les hacen unas ideas sobre cómo debe ser la libertad, cómo se debe desarrollar el país, de tener el amor a la bandera, de tenerle ese... no sé si recuerdas, tú y yo tuvimos un trabajo donde si la llamada incluía algún tipo de comentario sobre los militares, tenías que dar un agradecimiento a su servicio. No sé si te acuerdas de alguno de los speeches que se manejaban así como que en adelantado agradece por el servicio y después tenías que desarrollar el procedimiento o el proceso que iba con lo mismo, que era un militar enrollment, si mal no recuerdo que era el proceso exacto, que era cuando se daban de baja por periodos de tiempo y tenías que congelar la cuenta mientras lo hacías, pero el primero era de que in advance, thanks for the service, y tenías que darle speech previo a eso. Y yo creo que también es parte de lo que se ve como parte de yo luché por el país y yo dije esto y yo hice esto y demás. Entonces yo también lo veo mucho por el lado más político, del lado más de que quieren inculcar la idea desde muy temprana edad a lo que ellos tienen que hacer a favor de la patria, de la nación y demás, para que puedan generarlo. Digo, eso es lo que yo veo con los pequeños pies que estaban en la novela. Lo veo como ese tipo de acercamiento a temprana edad hacia se puede llamar religión, porque también las religiones lo aplican, la política del país, las creencias democráticas, capitalistas, comunistas inclusive, de las mismas. Yo creo que siempre van a apostar con que la generación más joven, al desconocer ciertas aberraciones de cosas anteriores, llámese en cualquier ámbito, ya sea político o religioso, yo siento que lo primero que van a hacer es amortiguarlo y darles nueva información y al final de cuentas amaestrarlos o adiestrarlos para que ellos genérenlo a través de la creencia, no tanto del núcleo familiar, no tanto a través de la sociedad, sino que lo primero es la creencia, de ya sea político o religiosa, y después de ahí en adelante ya desarrollan las demás habilidades, pero todo va en una base. Es lo que yo más veo acercado a la manera en que en este caso Orwell lo retractó. O sea, yo lo veo más por ese lado. Sí, no, definitivamente. O sea, digo, ¿cuántas películas no hay también, por ejemplo? Antes de películas, por ejemplo, en los cómics. O sea, el propio Capitán América, de que desde niños ya te están metiendo así como que la idea de, mira, el ejército, mira, esto estaría bien chido. De hecho, hubo un tiempo en los 80, cuando salió, no, en los 80 no, perdóname, en los 90, cuando salió el juego Doom. Primero el gobierno estuvo bien en contra del juego porque decía, no, es que a los niños les están enseñando a usar armas y que no sé qué. Y luego el propio gobierno se dio cuenta de que podía utilizar el motor gráfico del Doom para entrenar a sus propias tropas. Entonces ya utilizaban el juego como una forma de reclutamiento
para los niños y jóvenes. De hecho, fuera de las escuelas, en Estados, digo, no sé si todavía se siga dando, pero yo me acuerdo que llegué a ver en algunos documentales que en Estados Unidos, afuera de los centros comerciales, afuera de las escuelas, había soldados que se ponían ahí y se apostaban para que tratar de convencer a los jóvenes de inscribirse al ejército, de ser reclutados. Sí, y mucho tiempo se vio ese tipo de parodias. ¿Te acuerdas que los parodiaban mucho los reclutadores en todo tipo de series americanizadas? De que, amigo, no tienes futuro, únete al ejército, no vas a progresar con tu familia, únete al ejército. Lo hacía mucho, vamos a series de los 90, muy sencillo, Los Simpsons, Malcolm, Family Guy, que iban a preguntar y ya los estaban reclutando, o les ponían ahí una serie de cosas como para atraerlos. Yo lo veo mucho más por ese lado, que los quieran buscar cada vez más jóvenes, o que iban, no sé si recuerdas que había una plática escolar en la secundaria de Bart Simpson, y era una plática escolar de primaria, y ya los hacían ver como que, wow, cuando creas que te tienes que unir al ejército y demás. Yo creo que va más por ese lado, va por el lado más político, militarizado o religioso en las escuelas que llegan a aplicar el concepto, pero yo lo veo más por ese lado, y le diste al mero clavo cuando dices, es que buscan a las generaciones más jóvenes para como reclutamiento, como que les acercaban de que, miren, este es el ejército, está bien cool, únanse. O sea, y desde pequeño ya les implantan la idea de hacia dónde se van a dirigir más grandes, o hacia dónde se van a llegar a mover. Digo, yo tengo familiares en el ejército de Estados Unidos, les agradezco demasiado porque sí les dieron muchas oportunidades en familias muy numerosas y que pudieron haberlo hecho en una etapa más después o más temprano en su educación, pero sí les han aportado una gran cantidad de cosas a la cultura, sus conocimientos, sus estudios y demás. Pero lo que se ve en el libro es que lo hacen desde muy pequeños. O sea, desde los 9, 8 o 7 años ya están familiarizándose con eso. Y lo mismo lo hacen en propaganda, que como tú dijiste, el reclutamiento físico fuera de las escuelas, digo, eso ya está muy severo. Güey, pues las caricaturas, o sea, estaba la caricatura de Rambo en los 80, la de G.I. Joe, con G.I. Joe tienes, güey, o sea, está con ganas, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso otro. Los juguetes que vendían, o sea, ahorita en este momento, dudo muchísimo que un juguete así sea, ya no te voy a decir que sea vendible, sino que siquiera pase los estándares para que, oye, ¿cómo ves? ¿Lo sacamos o no lo sacamos? Claro, se siguen vendiendo juguetes de G.I. Joe, pero más que nada son para personas mayores, son para coleccionistas por lo que cuestan. Pero en los 80 se vendían los monitos de forma económica porque pues era lo que pegaba. De hecho, para la gente que no sepa, originalmente muchas caricaturas de los 80 se hacían únicamente como comerciales para poder vender los juguetes. O sea, primero era la venta. Las caricaturas se hacían como una forma de apoyar la venta de un producto. Entonces, con personajes como G.I. Joe o Rambo, esa era la idea. Y como estábamos mencionando ahorita, o sea, el objetivo eran los niños. Y eso está bien enfermo, güey. Porque pues sí, o sea, y te digo, y luego hay películas en donde ponen como una forma heroica el de que el papá le dice al hijo, no te metas al ejército, y el hijo, no, pero es que la patria es primero, y que no. Entonces te ponen como que es algo heroico, no obedecer al padre con tal de hacerle caso al gobierno y meterte al ejército. Está bien cabrón. De acuerdo, de hecho, ahorita que mencionaste Capitán América, ¿te acuerdas cómo reflejaban a Bucky? O en sus primeras apariciones era un niño. Ah, sí, el ayudante era un morrillo. Era un niño, con los colores de donde, digo, siempre se vio mucho de eso en la época de los 50, usaban a Superman, no sé si recuerdas, usaban las imágenes de Superman, Capitán América, todo como un patriotismo muy acelerado, pero porque eran tiempos de guerra, se vio mucho tiempo, y aún así en tiempos de paz se siguen manteniendo ciertos estándares como de representación en las masas, aunque las generaciones, como tú lo dices, ya no creo que sea tan fácil un G.I. Joe o un Rambo, o no lo van a aceptar de esa manera, porque ya no se ve, ya tuvieron que haber evolucionado las técnicas para seguir atrayendo a la gente a los puntos específicos, o el amor hacia el partido. Sí, es que la sociedad antes era más inocente, o sea, la verdad hay un punto en donde, o sea, y no lo digo yo, o sea, hay gente estudiada que sabe de historia muchísimo más de lo que yo podría soñar y saber, que sí te puede decir hasta exactamente, oye, sabes que mira, a partir de este año fue cuando la sociedad americana perdió la virginidad, digamos, de cierta forma, y se dio cuenta de cómo era realmente esta cuestión del gobierno.
Y de hecho fue un poquito antes de lo de Vietnam, si no me equivoco. Pero donde te digo, o sea, ya la gente en su mayoría ya se daba cuenta que, oye, el gobierno miente. Oye, el gobierno no siempre quiere lo mejor para nosotros, pero como quiera, a los niños es que siempre han sido como que un blanco fácil para este tipo de manipulaciones. Ahora, de hecho, precisamente ese es el siguiente punto, lo de la manipulación por medio del lenguaje. Ahorita no vamos a hablar tanto de lo de la neolengua, porque, insisto, eso ya lo hablamos en el podcast pasado, pero aquí hay tres frases que son de las más importantes que se reconocen cada vez que alguien habla de 1984, que es: la guerra es la paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza. Antes de continuar y dar una explicación de cada una, primero, esas tres, Marfileño, ¿tú cómo las ves? Digo, yo sé que tú sabes cuál es el significado, pero en sí, o sea, si tú en blanco llegaras a ver estas frases, ¿tú qué pensarías? Que son contradictorias, que te quieren dar un punto contradictorio. ¿Cómo la guerra va a ser la paz? ¿Cómo la libertad es la esclavitud? ¿Y cómo la ignorancia es la fuerza? O sea, ¿cuál es? ¿A quién te refieres? Y yo creo que vamos a llegar a ese punto. La guerra es la paz, ¿para quién? La libertad es la esclavitud, ¿para quién? Y la ignorancia es la fuerza, ¿para quién? Para mí sería la paz, va a ser la paz, la libertad es libertad y la fuerza es la fuerza, yo como individuo, como ciudadano. Pero lo que te quieren dar es un punto contradictorio, y a lo mejor es el velo que se cae después de algún tiempo, que todos estos lemas no te lo están diciendo a ti. La guerra tuya es la paz de ellos. Uh-huh. Sí. Tu esclavitud es su libertad, es la libertad que ellos tienen de hacer contigo, y tu ignorancia es su fuerza. Sí, y fíjate, y aquí entra algo muy importante que también se maneja en la obra, esto sí casi no lo mencionamos la última vez, que es el doble pensar. Cuando se habla de la neolengua, se explican de que el doble pensar es que cuando tú dices una cosa y piensas otra, pero siempre cuando lo que estás pensando sea algo perjudicial para el partido. O sea, si es algo perjudicial para la gente o para ti, no hay pedo. Pero el problema está en que sea algo perjudicial para el partido. Me explico. Por ejemplo, hay un punto en la novela donde le dicen a un personaje, es que 2 más 2 son 5. Y tú puedes decir, ok, este güey quiere que yo le diga eso. Ok, se lo digo, no hay problema. Pero ellos no quieren eso. Ellos quieren que tú creas realmente que 2 más 2 son 5 y que a ti no te quepa en la cabeza la idea de que pudiera ser al revés, o que esto estuviera mal, o que la idea en sí no cuaje. Y ahí es en donde ellos ganan. Entonces te convencen de que el simple hecho de pensar de forma distinta como el gobierno o el partido quiere, ahí ya estás cometiendo un crimen, que ellos le llaman el criminal. Entonces, ahora sí, vamos a explicar las tres frases. Primero, la guerra es la paz. Ellos se refieren a que la guerra provoca que los ciudadanos no se levanten contra el Estado ante el temor al enemigo. O sea, tú no vas a pelear contra tu gobierno si el gobierno te defiende a ti de los malos. Entonces, de esta manera, pues se mantiene obviamente la paz, y nos dicen que el verdadero sentido sería, la paz es guerra. Pero, insisto, es que están modificando los verdaderos significados. Como decía ahorita Marfileño, lo que te están diciendo es, ok, la paz es la guerra, la guerra es la paz, pero ¿la paz para quién? No es para ti en sí, sino es la paz para el partido. Y tú estás dándoles la razón de esta forma. Eso es una. La otra era, la libertad es la esclavitud. La explicación es, pues, que el esclavo se siente libre al no conocer otra cosa. O sea, es como lo que dicen de que los pájaros que están enjaulados creen que los que vuelan están enfermos. Es porque tú, como no conoces ninguna otra realidad, pues tú crees que estás bien. No aspiras a nada más, porque no sabes que existe ese algo más. Entonces, de este modo, la esclavitud en realidad es la libertad. Esa es la idea que te tratan de inculcar. Y la ignorancia es la fuerza. Debido a que la ignorancia evita cualquier rebelión contra el partido, por lo cual la fuerza es ignorancia. Y eso es lo que hemos estado diciendo. O sea, en el libro se maneja mucho esto de tratar de torcer o retorcer los significados de las palabras. Y fíjate, yo en lo que sí he visto esto, alguien que sepa más de lenguas quizá nos podrá corregir, pero alguien que sí sepa, no nada más hablar por el sentimiento.
Hace poco vi una publicación que decía, no existe el racismo inverso. O sea, estamos hablando aquí de que tú no podrías ser racista con un blanco, solamente puedes ser racista con un negro. Ahora, ¿realmente eso sería posible? Me refiero a, ¿es posible que no exista el racismo inverso? ¿Tú cómo ves esto, Marcelino? Están torciendo totalmente las palabras, ya que se alejan del significado correspondiente. Es como si te dijera lo mismo de los whitescans, que lo hemos visto mucho, de que la discriminación no va hacia arriba. Claro que sí. Todo eso, la palabra discriminación en sí es una palabra que significa de manera global y universal desterrar a alguien por alguna condición social, económica, religiosa, política, creencia, tal. Al momento en que tú aíslas a una persona de una cierta actividad o de algún cierto lugar por el simple hecho de no pertenecer al grupo social correspondiente al cual debe de estar en ese lugar, es discriminación. Es como cuando dicen, no, ¿sabes qué? En una marcha de tal creencia no puede estar gente de tal creencia. O sea, ahí desde ese momento es discriminación. Dice, no, pero es que él pertenece al grupo mayoritario. Ok, que pertenezca al grupo mayoritario no te da derecho a ti como minoría a excluirlo de la actividad. Eso está mal, porque estás bifurcando la palabra. La palabra tiene un significado, el cual podemos enfocarnos mucho en la RAE, podemos decir cuál es el significado de la misma, y está mal, o sea, está mal. El racismo, claro que puede ser el inverso. Se da en el caso, digamos, que fuera un lugar o un centro nocturno al cual dije, nada, ¿sabes qué? Solamente pueden entrar gente latina. Y va algún extranjero y dice, no, solamente gente latina, porque dijimos que eran las personas por nuestro público. Bien, pero yo amo la cultura latina, me gustan los ritmos, las comidas, las bebidas, vengo a bailar, vengo con una persona latina porque quiero experimentar más. No. Están discriminando a una persona no por ser de su etnia o de su grupo social. Entonces, la discriminación y el racismo a la inversa sí existe, porque es una palabra, no es una mentalidad, no nada más con que tú piensas que no existe, va a dejar de existir. La exclusión es una palabra, no es un sentimiento, no es porque, es que a mí no me nace excluir, o sea, no, la verdad, ahí están mal, están haciendo lo mismo, en la neolengua de ellos, cambian el significado de la palabra a darle un significado retorcido a sus necesidades, sin necesidad de acoplarse a lo que realmente significa. Entonces ellos están aplicando algo de la neolengua. Sí, claro, sí, y es que eso yo creo que es parte de lo más importante que esta obra nos deja a nosotros como lectores, que hay grupos, llámenle como tú quieras, sea un partido político, grupo social, no sé, cualquier tipo de grupo político siempre va a tratar de retorcer la forma de pensar que tú ya tienes, porque de esa forma es como te convencen de que ellos son los buenos y todo el resto de grupos o de personas son los malos. Y esto de lo de la discriminación, de que si no puede haber racismo inverso, o sea, racismo contra los blancos, es una falacia, porque entonces no le podremos llamar racismo de entrada, pero sí conciben el concepto. Y lo mismo va también para, hay muchos videos también, los invito a buscar en YouTube, hay muchos videos en donde dicen, tú como hombre no puedes sufrir de violencia de género. Y a ver, espérame, es que violencia de género es un concepto de que por pertenecer a un género en específico sufres cierto tipo de violencia. Entonces, tú puedes sufrir violencia de género siendo hombre, como puedes sufrir violencia de género siendo mujer. El hecho de que tú seas hombre o mujer no te hace invulnerable a la violencia. Y eso es algo bien importante, porque mucha gente te quiere en redes defiende mucho la idea de que esto no es posible, de que tú por ser hombre no puedes sufrir violencia de género. Y claro que sí se puede. De hecho, y ahora sí que ahí es donde dicen de que no, es que los micromachismos, bueno, podríamos llamar entonces como microfeminismo, cuando una mamá le dice a su niño, no llores porque eres hombre. Pero no, o sea, ahí defienden ellos de que no, es que si es hombre sí puede llorar, no porque sea hombre no puede. Ok, pero si hay un grupo de gente que te dice que no, eso es violencia de género entonces. ¿O crees tú que yo esté mal? No, es que volvemos a lo mismo, nos estamos ajustando o acuñando la palabra tal cual es. La palabra violencia no tiene razón, ni sexo, ni motivo, ni edad.
es una palabra, violencia es violencia, discriminación no tiene algún grupo político, religioso, etnia, no, es discriminación, sigue siendo discriminación. Todos estos tipos de conceptos, si los neolingualizamos, si los quieres ver con algún verbo, gerundio, adjetivo, calificativo, como lo quieras ver, si los pasamos en neolengua, estamos simplemente siendo este mismo tipo de sociedad donde, ¿sabes qué? La palabra la voy a poner en mis términos, a como yo quiera que sea, y le voy a quitar su significado real. Hay momentos de la historia donde no debemos de hacer esto. Hay momentos donde tenemos que estar más conscientes de lo que estamos hablando y de lo que estamos generando y darle el valor y significado real a las palabras. Si en algún momento, es más, voy con una palabra muy sencilla y a la vez complicada, la palabra ignorancia. Si yo te dijera, no, es que los listos, la gente que no está consciente de su entorno son ignorantes, va. Pero si está trabajando y le echa ganas y se esfuerza todos los días, pero desconoce de cosas, no, es que si le dice ignorante se va a ver mal. No le puede decir que es una persona ignorante. Pero la persona desconoce temas. Si desconoce un tema, inmediatamente se aborda como ignorante. Si a mí me preguntaras ahorita de algún tema que tú conozcas y yo lo desconozco, por ende soy una persona ignorante del tema. Más sin embargo, si tú me tratas de ignorante cuando yo soy una persona vulnerable o pertenezco a cierta condición o cierta situación, simplemente la gente te va a tachar de que está mal utilizada la palabra, cuando realmente su significado está siendo apropiado correctamente. Que lo utilices de manera despectiva ya es un punto y aparte. El utilizarlo de manera despectiva sí pertenece a una persona que en su cuestión personal, ahora sí que en su cuestión única, pero la palabra no cambia, la persona sí es ignorante del tema. Si tú eres nuevo para cualquier situación, eres un neófito, no has experimentado ni has hecho ninguna de las situaciones correspondientes, lo cual te hace tal vez desconocedora de ellas en práctica. Más sin embargo, si tú le dices a una persona que no sabe porque no puede desarrollar, ya lo está haciendo de manera personal. Entonces no hay que torcer las palabras tienen su significado, hay que investigarse cuál es el significado de las mismas y utilizarlo de manera apropiada. Si tú le dices a una persona que no sabe algo y le puedes decir tranquilamente que es una persona ignorante sin ser despectivo, tú estás utilizándolo de la manera apropiada, no por el hecho de que se está utilizando mal. Ahora, otra palabra muy común, la palabra vulgar. Es una cuestión tal vez de ideología que dice, no, es que esta persona es vista vulgar, esta persona habla muy vulgar. La palabra vulgar también tiene su significado. También es vulgar una persona que trata mal a otras personas, es una cuestión vulgar. Son cuestiones que tenemos que saber la etimología de la misma para utilizarla apropiadamente. No sobre de que, es que para mí vulgar es alguien que se viste mal y que enseña más y demás. Esa es una cosa que lo retuerce. La palabra tiene un significado. Hay que investigarlo para poderlo utilizar apropiadamente. Y la gente que diga que la palabra discriminación o la palabra, ¿cuál otra palabra estamos discutiendo ahorita al principio? La discriminación y... el racismo. Racismo y discriminación no pueden ser a la inversa. Se equivocan porque no existe una inversa. Es una palabra que fluye hacia todos lados. No es un solo sentido. Jamás no tenemos que ver esa manera. De hecho, fíjate, hace unas semanas, creo, publiqué un tweet que hizo Terry Crews. Terry Crews es un actor, los que no lo conozcan, es un actor que se hizo bastante popular por una película que se llama ¿Y dónde están las rubias? No me acuerdo cómo se llama su personaje, pero él en un tweet puso que luchar contra el racismo, siendo puros negros, causaría la supremacía negra. Y muchos actores y músicos negros se volcaron contra él, diciéndole, no, es que estás mal, ¿cómo estás diciendo esto? Estás viendo que nosotros somos, creo que dijeron, representamos el 10% de la población y no sé qué. Y es que él tiene razón, porque luego él dice, ok, creo que no me expliqué completamente, y agrega una línea más que dice, lo importante, la verdad, es la igualdad. O sea, para derrotar el racismo hay que ser negros y blancos, porque los dos son los que están luchando contra eso. Esa es la igualdad. No es de que uno deba de ser más que el otro. Por ejemplo, lo vimos mucho ahora que iban a hacer bueno, en las películas últimamente, que a fuerza quieren cambiarle la raza a algunos personajes y dicen, no, es que es la inclusión. Eso no es inclusión, porque lo que están haciendo es que están cambiándole la raza a un personaje nada más por darles gusto a la gente. Recordemos que los que hacen películas es un negocio y a ellos los que les conviene es que la mayor cantidad de personas vayan a ver la película,
pero o sea, no vas a poner, por ejemplo, bueno, sí lo han hecho, de poner a un Capitán América negro, nada más por darle gusto a los lectores negros de cómics. Ok, está bien cuando lo pones de forma, ¿cómo se dice? Orgánica. O sea, que el personaje vaya evolucionando poco a poco hasta que, como pasó con el actor, el personaje que antes era Falcon, perdón. Sí, que era Falcon. Después, sí. Ajá, Falcon se convirtió luego en el Capitán América. Eso está bien hecho. Eso sí es inclusión. Cuando no es inclusión es cuando de primeras quieres poner con un actor negro al Capitán América. Pasó con la Sirenita, que querían poner a una actriz negra a hacer la de la Sirenita. Y mucha gente se puso en contra. El ejemplo más claro de ese tiempo lo puedes ver con Nick Fury. Pero a Nick Fury lo hicieron así no nada orgánico. Eso sí no fue nada orgánico. Y yo sé que mucha gente tiene por entendido que el personaje que interpreta a Samuel L. Jackson es un gran actor, es un perfecto representante del mismo. Nick Fury en los cómics jamás era una persona de color, era una persona que se parecía al de la niñera, más Will Sheffield, canoso y con un pelito así, ¿sí? Con un parche. Era un representativo muy común de S.H.I.E.L.D. Y luego en las películas, cuando representa a Samuel L. Jackson, la comunidad que le gustan los cómics, la verdad, no le hicimos mucho otros porque dijimos, pues es un gran actor. No estoy viendo si es negro o blanco o es de cualquier... Es un gran actor y va a interpretar perfectamente el personaje. Obviamente hubo gente que dijo, no, es que tal persona lo puede interpretar más fiel a los cómics o tal persona lo puede acoplar más de tal manera. Cuando se hace de manera orgánica, como comentaba ahorita Conan, se siente muy bien porque ya no es inclusión por inclusión, sino simplemente por el hecho de que ya es una representación más que se incluye o que fluye de todo de manera natural. Cuando intentan poner las cosas muy a la fuerza, deja de ser una inclusión tal cual, llega a ser hasta algo que mucha gente, yo tengo amigos de comunidades que ellos mismos dicen que no se sienten representados o que están mal representados porque realmente no lo están haciendo de manera apropiada. Ahora, como esa parte del movimiento es un porcentaje muy pequeño del mismo y no se sienten representados, ahora ellos están mal. ¿Sabes qué falacia es eso? De que digan, no, es que la gente misma que pertenece al grupo que están incluyendo no se siente identificado por el mismo, el otro 80% le va a decir, tú estás mal. Y son ellos contra ellos ahora, o sea, es dentro de las mismas donde se van a estar peleando en lugar de jalar todos para el, como dijo Terry, es que el racismo no es blancos y negros y asiáticos y todos los grupos contra el racismo, no porque sea una lucha digna, sino es todos juntos en contra de. Sí, totalmente. Y bueno, ya para no alargar también mucho el video, ¿alguna última reflexión, Marfileño, sobre la obra? Como siempre, la mejor reflexión que puedo hacer es acoplen todo lo que están leyendo, dúdenlo, critíquenlo, mentalícenlo a lo que está pasando hoy en día. Sé que nosotros lo externamos bastante, pero toda esta información son nuestros primeros puntos de vista. Ocasionalmente son puntos que discutimos y nos vamos un poquito más para acá. Háganlo con ustedes mismos, debátete. Oye, ¿sabes qué? ¿En qué se parece esto a lo que estoy viviendo? ¿Qué errores puedo cometer? El libro de 1984 es una gran obra, muchísima gente la aprecia, la adora por el arte que es de la misma. Es uno de mis libros favoritos, lo he comentado en anteriores podcasts. Este libro simplemente es para que ustedes se den cuenta de todas las cosas que pueden estar mal en el mundo, y cuando te des cuenta y te aberres de que esto está mal en el libro, piensa en dónde está en tu vida diaria, piensa en dónde está en la cantidad más mínima, y luego multiplícalo por 10, por 100 o por 1000 y mira a dónde va a llegar. Simplemente todo lo que ven en el libro es real, es psicológico, es vivo, va a pasar, está pasando. Simplemente tenemos que cuestionarnos en qué punto de la trama vamos. Sí, muy bien. Sí, y yo también, mi última reflexión aquí es, aunque tú pertenezcas a un colectivo, que yo no estoy muy de acuerdo con esa palabra que utilizan para referirse, por ejemplo, a los grupos LGBT, no porque tú seas homosexual tienes que pensar igual que todos los homosexuales, así como no porque nosotros seamos heterosexuales tenemos que pensar igual a todos los heterosexuales. No te sientas mal si tú piensas diferente a lo que tú ves de repente publicado en Facebook o en redes sociales, y como dijo ahorita Marfileño, ves algo y tú dices, o sea, date la oportunidad de decir, eso no me representa, porque nadie te debe de forzar a pensar como ellos, porque qué bonito es decir, está bien que pienses diferente, siempre y cuando pienses como yo.
O sea, no, o sea, esa no es la idea. Y recuerden, y esto es muy, muy importante, ninguna idea debe estar exenta de crítica. Ninguna. Ok, bueno, ya con esto nos despedimos. Espero les haya gustado. La próxima semana, ¿cuál sigue, Marfeleño? ¿Con cuál seguimos ahora? La próxima semana ya andamos terminando la primera temporada, como le estábamos diciendo ya estamos terminando la primera temporada de esto. Vamos a recapitular un poquito. Habíamos empezado con País en el siglo XX, El Talón de Hierro, Rebelión en la Granja, Un Mundo Feliz, Nosotros, y en este caso fue en 1984. Tenemos la siguiente semana, déjenme ver el itinerario, porque se me hace que no creo que lo hayamos terminado. Si no me equivoco, es Fahrenheit 451. Es correcto, Fahrenheit 451 es para la próxima semana. Es el último de la primera temporada, general de distopías de esta. La primera oleada de distopías. Sí, la segunda empezamos con la 4T y pues ahí nos vamos. Pero muchas gracias por vernos el día de hoy. Esto está muy bien. Todo esto es por el apoyo que ustedes nos han dado, por las ideas que ustedes nos han dado. Nos han recomendado más libros a partir de esto y esto está súper interesante. Que más adelante vamos a seguir desarrollando con temas que ustedes mismos nos están brindando. Y entonces queremos terminar con Fahrenheit. Y a partir de ahí, todas las recomendaciones que ustedes nos están dando, las estamos recopilando porque la verdad es bastante información, es bastante distopías de la nueva era que valen mucho la pena leer. Le agradecemos mucho por su tiempo y esperemos que nos sigan viendo la próxima semana. Así es. Muy bien, raza, pues se cuidan, se suscriben, por favor. Recuerden que estamos también ya en YouTube. Se suscriben y nos siguen. Se cuidan. Bye. But he left one final warning. 1984 is, I believe, a quite terrifying masterpiece. So terrifying, in fact, I don't think I should like to read another like it. I am not absolutely dissatisfied with it. I think it is a good idea, but the execution would have been better if I had not been under the influence of TB when I wrote it. You once claimed that you have an ability to face unpleasant facts. Is that what you've demonstrated in 1984 by drawing an accurate portrait of the future? I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. It depends on you. It depends on you.